Este crucero es solo para familias exitosas, declaró mamá. Yo saqué mis llaves y dije, pues resulta que es mi yate. Los pases de abordaje se le cayeron de las manos. ¿Se imaginan que les digan que no son lo suficientemente exitosos para la celebración familiar? Sí, eso me pasó a mí. Pero lo que mi familia no sabía era que el yate de lujo que habían fletado para su fiesta exclusiva era mío. Mi nombre es Meline Parker, y a mis 32 años, aprendí que la definición de éxito de mi familia simplemente no me incluía. Hablamos de élites de Boston obsesionadas con el estatus, el tipo de personas que miden el valor por las cuentas bancarias y los títulos de trabajo. Nuestro crucero familiar anual siempre era una gran exhibición de logros, hasta que recibí ese mensaje de texto de mi madre. El crucero de este año es solo para miembros de la familia exitosos, escribió. Ay, si ella hubiera sabido. Prepárense porque estoy a punto de revelarles cómo le mostré a mi familia quién era lo suficientemente exitoso para estar a bordo. Crecer en uno de los suburbios más ricos de Boston, Brooklyn, significaba vivir en un mundo donde la apariencia lo era todo, y la conexión emocional era, bueno, opcional. Nuestro extenso hogar colonial con su césped perfectamente cuidado se sentía más como una exhibición que como un santuario. El apellido Parker tenía peso en los círculos sociales, pero dentro de esas paredes, la calidez era escasa. Mi padre, Richard Parker, construyó su fortuna a través de implacables acuerdos bancarios de inversión que a menudo dejaban a las empresas más pequeñas destripadas. Su filosofía era simple: medir el valor de una persona por su nivel de ingresos y su título profesional. Las conversaciones en la cena giraban en torno a las opciones de acciones y el rendimiento de la cartera, nunca sobre sueños o sentimientos personales. Su aprobación llegaba en forma de ligeros asentimientos cuando yo traía excelentes notas, seguidos rápidamente por preguntas sobre cómo podría mejorar aún más. El dinero no solo habla, Meline. Impone respeto, decía, enderezándose su traje hecho a medida. Aquellos sin él son simplemente ruido de fondo en este mundo. Mi madre, Eleanor, perfeccionó el arte de la escalada social con precisión quirúrgica. Su calendario estaba repleto de galas benéficas y funciones del club de campo donde el networking era su deporte principal. Me entrenó desde la infancia. Siéntate con una postura perfecta, habla con palabras medidas y siempre mantén las apariencias. Una dama nunca muestra debilidad en público, me instruía, aplicándose su característico lápiz labial rojo, con los ojos fijos en su reflejo en lugar de en mí. Y las mujeres Parker son damas por encima de todo. James, mi hermano mayor por 4 años, absorbió las lecciones de nuestro padre como un discípulo devoto. A los 36, era una copia al carbón de papá, hasta la sonrisa engreída que lucía al discutir su puesto ejecutivo en una prestigiosa firma de finanzas. Su MBA de Harvard y su oficina en la esquina eran pilares de las conversaciones familiares, armas que empuñaba para establecer dominio en cada reunión. Este trato que cerré la semana pasada, comenzaba, escaneando la habitación para asegurarse de que todos lo escucharan, generó 8 cifras antes del almuerzo del martes. Allison, mi hermana menor, de 29 años y perfecta, tomó una ruta diferente para la aprobación familiar. Se casó con Bradley Hamilton, heredero de un imperio hotelero, y se transformó en la esposa trofeo definitiva. Su _feed_ de Instagram mostraba casas de vacaciones, vestuario de diseñador y fiestas elaboradas que nuestra madre compartía con orgullo con su círculo social. Bradley me sorprendió con otro brazalete de diamantes para nuestro aniversario, anunciaba, extendiendo la muñeca para la admiración obligatoria. Dice que una mujer como yo merece solo lo mejor. La definición de éxito de la familia Parker estaba tallada en piedra. Educación universitaria de élite, escalada en la carrera corporativa, dirección prestigiosa y, preferiblemente, matrimonio con riqueza igual o superior. Cualquier otra cosa se consideraba un fracaso o, peor aún, una vergüenza. Intenté desesperadamente encajar en este molde durante toda mi juventud. Asistí a las escuelas privadas correctas, me uní a los clubes esperados y, finalmente, me matriculé en la escuela de negocios como estaba planeado. Mis pasantías en instituciones financieras de primer nivel obtuvieron asentimientos temporales de aprobación, particularmente de mi padre, quien lo interpretó como que seguía sus pasos. Pero algo dentro de mí se marchitaba con cada día que pasaba en esos estériles edificios de oficinas. La iluminación fluorescente parecía agotar no solo el color de mi piel, sino la vida de mi espíritu. Las hojas de cálculo y las proyecciones de ganancias me dejaban vacía, mientras mis compañeros y colegas prosperaban con la energía competitiva. A los 25, ya no pude mantener la farsa. Los ataques de pánico en los baños entre reuniones se hicieron más frecuentes.
La angustia del domingo por la noche comenzó a extenderse hacia los fines de semana hasta que no hubo alivio. Mi cuerpo enviaba señales que mi mente no podía ignorar. Dejo las finanzas, anuncié en una cena familiar hace 7 años. Mi voz más firme que mis manos. He aceptado un puesto en Arborview Marina. El silencio que siguió pareció eterno antes de estallar en respuestas predecibles. ¿Trabajar en un muelle de barcos? ¿Es esto algún tipo de broma de crisis existencial? Se rió James, sin molestarse en ocultar su desdén. Meline, piensa en cómo se verá esto ante los demás, siseó mi madre, ya calculando el daño social. La decepción de mi padre se manifestó como desdén. Esta fase pasará. Cuando la realidad te golpee, la primera vez que necesites dinero, volverás pidiendo una carta de recomendación. Solo Allison ofreció un apoyo débil, aunque sus palabras destilaban condescendencia. Bueno, creo que es valiente intentar algo diferente. No todos pueden soportar la presión de los negocios de verdad, después de todo. El crucero anual de la familia Parker había sido una tradición desde que yo tenía 12 años. Cada verano, mis padres alquilaban un yate de lujo para una semana de navegación por el Mediterráneo o el Caribe. Estos viajes no eran vacaciones, sino escenarios flotantes para que los miembros de la familia exhibieran sus historias de éxito. Mi papel en estos cruceros evolucionó de hija obediente a decepción familiar. Incluso a mis 20 me sentaban en la mesa de los niños durante las comidas, junto a primos adolescentes e hijos de amigos de la familia. Mis opiniones eran educadamente reconocidas y luego rápidamente ignoradas durante las discusiones sobre política, negocios o inversiones inmobiliarias. Meline tiene perspectivas tan únicas, decía mi madre con una sonrisa tensa antes de cambiar de tema. Lo que mi familia no sabía, lo que yo les ocultaba deliberadamente, era que mi trabajo en el muelle de barcos había sido solo el primer paso de un plan cuidadosamente elaborado. Comencé en la marina para aprender el negocio desde cero, observando cómo operaban los alquileres de yates de lujo, identificando lagunas en el servicio y construyendo relaciones con clientes y personal por igual. En 2 años, utilicé mi título de negocios no para Wall Street, sino para desarrollar un plan de negocios que aseguró inversores para mi primera compra de alquiler de yates. A los 30 años, había transformado una sola operación de barco en Maritime Luxury Experiences una flota de embarcaciones de alta gama que atendía a clientes de élite a lo largo de la costa este. Mantuve mi éxito en secreto, operando principalmente a través de gerentes comerciales y representantes. La compañía creció a través de la reputación y la excelencia en lugar de mi apellido familiar. En cierto modo, esta separación fue curativa, lo que me permitió construir algo verdaderamente mío sin el peso del juicio familiar. Cuando mi compañía adquirió Azure Dream, un impresionante yate de lujo de 60 metros con todas las comodidades imaginables, se convirtió en nuestro buque insignia. La compra causó revuelo en las publicaciones de la industria, pero siguió siendo desconocida para mi familia, que hacía mucho tiempo había dejado de preguntar por mi pequeño trabajo en el barco. En cada reunión familiar, soportaba su condescendencia con el conocimiento privado de que mi empresa ahora generaba más ingresos anuales que el tan cacareado puesto ejecutivo de mi hermano. Cada comentario despectivo se volvía más fácil de soportar, sabiendo que había construido algo significativo en mis propios términos. ¿Todavía jugando con barcos, Meline?, preguntaba mi padre en las cenas navideñas. Algo así, respondía, tragándome el orgullo y la verdad. Había estado esperando el momento adecuado para revelar mi éxito, esperando que de alguna manera mi familia primero reconociera mi valía sin la validación de la riqueza. Quería que me vieran a mí, Meline, la persona, no solo otro logro para catalogar y comparar. Esa tonta esperanza murió con un solo mensaje de texto. La mañana había comenzado como cualquier otro martes en la sede de Maritime Luxury en el puerto de Boston. Mi oficina en la esquina dominaba el agua con ventanales de piso a techo que enmarcaban una vista de nuestras embarcaciones balanceándose suavemente en sus amarres. Estaba revisando los próximos contratos de alquiler con mi directora de operaciones cuando mi teléfono sonó con un mensaje de mi madre. Esperaba el habitual artículo reenviado sobre mujeres en los negocios que ocasionalmente enviaba, su versión de apoyar mi elección de carrera al mismo tiempo que sugería mejoras. En cambio, las palabras en la pantalla hicieron que mi café se volviera amargo en mi boca. Meline, la familia ha decidido que el crucero de verano de este año será una celebración del éxito. Dadas tus continuas elecciones de carrera, creemos que sería incómodo para todos si asistieras. Este crucero es solo para miembros de la familia exitosos. Estoy segura de que lo entiendes. Te veremos en Acción de Gracias en su lugar. Leí el mensaje 3 veces, cada repetición traía una nueva oleada de emociones. El _dio paso al dolor, luego a la ira,
luego a una incredulidad hueca. Después de 20 años de cruceros anuales, después de soportar innumerables comentarios sutiles y condescendientes a lo largo de estos viajes, ni siquiera se me consideró digna de una invitación. Mis manos temblaron al dejar mi teléfono. Amanda, mi directora de operaciones, lo notó de inmediato. Meline, ¿todo bien? Pareces haber visto un fantasma. Me han desinvitado de mis vacaciones familiares, dije, las palabras sonaban absurdas al salir de mi boca. Aparentemente, no soy lo suficientemente exitosa como para calificar para asistir. La expresión de Amanda cambió de preocupación a indignación. Tu familia no sabe que eres dueña de una de las compañías de alquiler de yates más prestigiosas de la costa este. Creen que trabajo en una marina. Quizás como gerente para ahora, si tengo suerte. Nunca los corregí. La admisión sonó ridícula incluso para mis propios oídos. Llama a tu hermana, sugirió Amanda. Debe haber algún malentendido. Asentí, aunque sabía que no había ningún malentendido. Aún así, necesitaba escuchar la justificación directamente. Esperé a que Amanda saliera de mi oficina antes de marcar el número de Allison. Maddie. Hola, contestó mi hermana, su voz con ese brillo artificial que reservaba para conversaciones incómodas. Para desinvitarme personalmente en lugar de dejar que mamá lo haga por mensaje de texto. La amargura de mi voz me sorprendió incluso a mí. Una pausa. Oh. Ya te lo contó lo del crucero. Mira, no fue mi decisión, pero creo que mamá tiene razón con el tema de este año. El tema es, no se permiten fracasados. No pude ocultar el filo de mis palabras. No seas dramática, Allison. Se trata de apariencias. Los padres de Bradley se unen a nosotros junto con algunos socios de negocios de James. Las conversaciones girarán en torno a inversiones y expansiones comerciales. Te sentirías fuera de lugar. Porque trabajar en una marina no cuenta como éxito real, afirmé sin rodeos. No estoy diciendo eso, retrocedió, aunque ambas sabíamos que eso era exactamente lo que quería decir. Es solo un mundo diferente. Además, sabes lo pequeñas que pueden sentirse las habitaciones, incluso en yates de lujo. Necesitábamos limitar el número, y tenía sentido centrarse en los miembros de la familia que compartían intereses comunes. ¿Y a dónde van este año?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Hemos alquilado este increíble barco llamado Azure Dream para un crucero por las Bahamas. Aparentemente, es la joya de la corona de alguna empresa boutique de charter. Papá movió sus hilos para conseguirlo, ya que suele estar reservado con años de antelación para celebridades y miembros de la realeza. La ironía era casi perfecta. Habían alquilado mi yate insignia, el símbolo mismo del éxito que ellos creían que yo no tenía, para celebrar su superioridad sin mí. Suena bien, logré decir, mi mente ya acelerada con las implicaciones. Se supone que será espectacular. 6 camarotes con baño privado, un _jacuzzi_ en la cubierta superior, chef gourmet, de todo. Quizás el próximo año puedas volver a unirte cuando sea solo un viaje familiar normal. Claro. Claro, el próximo año. Terminé la llamada poco después, alegando una reunión a la que debía asistir. Tan pronto como Allison colgó, sentí el peso total de la exclusión caer sobre mí. Años de buscar aprobación, de probarme discretamente mientras esperaba reconocimiento, culminaron en este desprecio casual. Cerré la puerta de mi oficina, me hundí en mi silla y me permití 5 minutos de lágrimas silenciosas, algo en lo que no me había complacido desde que dejé el mundo corporativo. El golpe en mi puerta vino de Taylor Foster, mi mejor amiga desde la universidad y ahora directora de marketing de _Maritime Luxury _. Entró sin esperar respuesta. Un hábito nacido de años de amistad. Amanda me contó lo que pasó, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Tu familia alquiló Azure Dream sin saber que es tuyo. Asentí, secándome los últimos rastros de lágrimas. El universo tiene un retorcido sentido del humor. La expresión de Taylor cambió de simpatía a algo más calculador. Esto es perfecto. ¿Perfecto? Que me consideren no lo suficientemente exitosa para los estándares de mi propia familia es perfecto. No, sonrió Taylor, con un brillo en los ojos que reconocí de innumerables campañas de marketing. Poder aparecer en tu propio yate y ver sus caras cuando se den cuenta de quién es el verdadero dueño, eso es perfecto. La idea ya me había pasado por la cabeza, pero la había descartado por trivial. No sé, Taylor. He mantenido mi éxito en secreto por una razón. Quería que me valoraran por mí, no por lo que he logrado. ¿Y cómo te ha funcionado eso?, preguntó Taylor, arqueando una ceja.
Tuvieron 7 años para ver tu valía más allá de las métricas financieras, y en cambio te están desinvitando de una tradición familiar para salvar la cara con sus parientes políticos y socios comerciales. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Le había dado a mi familia todas las oportunidades para reconocer mi felicidad y pasión como medidas válidas de éxito. En cambio, se habían aferrado a su estrecha definición hasta el punto de excluirme por completo. ¿Qué les diría? Sorpresa. El barco en el que están parados pertenece a su hija fracasada. Punto. Tyler se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Al principio no dices nada. Te presentas como la dueña, haciendo una revisión rutinaria con el capitán y la tripulación. Deja que la revelación suceda naturalmente. Necesitan este baño de realidad, Meline. No solo por tu bien, sino por el suyo. La idea comenzó a germinar, regada por años de dolor acumulado. Quizás Tyler tenía razón. Quizás algunas lecciones solo se podían aprender a través de la experiencia directa en lugar de suaves empujones. Saqué mi teléfono y llamé al capitán Marcus Miller, quien había estado conmigo desde el inicio de Maritime Luxury y estaba programado para comandar el Azure Dream para el próximo charter. Capitán Miller, necesito hablar sobre el charter de la familia Parker la próxima semana. Comencé. Sí, la fiesta Parker. Crucero de 7 días por las Bahamas que zarpa el próximo jueves. ¿Hay algún problema con los arreglos, señorita Parker? Ningún problema, respondí. Un plan se formaba con cada palabra. Pero hay una situación de la que debe estar al tanto. Los clientes son en realidad mi familia y no saben que soy dueña de la compañía o del yate. Una pausa en la línea. Entiendo. Y prefiere que mantengamos esa confidencialidad durante su charter. De hecho, me uniré al crucero, no como invitada inicialmente, sino como la dueña realizando un control de calidad. Me gustaría que la tripulación fuera informada en consecuencia, pero nadie debe informar a mi familia de mi posición antes de mi llegada. Entendido, señorita Parker. ¿Cuándo la esperamos? Subiré a bordo aproximadamente 2 horas después de que se hayan instalado. Tiempo suficiente para que se sientan cómodos, pero antes de la salida. Al finalizar la llamada, sentí una extraña mezcla de ansiedad y determinación que reemplazaba mi dolor anterior. Durante 7 años, había construido un negocio mientras cargaba con el peso del desdén de mi familia. Quizás era finalmente el momento de dejar esa carga y pararme a plena luz de lo que había logrado. ¿Vas a hacerlo?, preguntó Tyler, observando cómo mi expresión cambiaba. Low hair, confirm, enderezando mis hombres. Es hora de que me vean. Que me vean de verdad, tal como soy. 7 años antes, había estado de pie en el ornamentado vestíbulo de la casa de mis padres, con las maletas hechas y la carta de renuncia presentada a la firma de inversiones donde había trabajado durante 3 miserables años. La risa de mi padre aún resonaba en mis oídos desde la noche anterior. La industria marítima, barcos, Meline, Cesaria, se había burlado sobre su vaso de whisky de cristal. ¿Qué sabes de barcos además de ir en ellos durante nuestras vacaciones? Lo que Richard Parker no sabía era que yo había pasado 6 meses investigando la industria de alquiler de yates de lujo antes de tomar mi decisión. Lo que él no veía eran las noches que pasaba estudiando modelos de negocio y análisis de mercado mientras seguía cumpliendo con mis aplastantes deberes financieros. Lo que él no podía entender era que su hija había heredado su perspicacia para los negocios, pero había elegido aplicarla a algo que le traía alegría. Mi primer paso real hacia la independencia llegó cuando tomé un riesgo que él nunca habría aprobado. Aproveché la herencia de mi fideicomiso, el dinero destinado a la cuota inicial de una casa en Beacon Hill, para comprar un modesto yate de 9 metros. Esa única embarcación, a la que llamé Primera Luz, se convirtió en la piedra angular de lo que eventualmente crecería hasta convertirse en Maritime Luxury Experiences _. Esos primeros días pusieron a prueba hasta la última gota de mi determinación. Trabajaba 18 horas diarias, aprendiendo el negocio literalmente desde la cubierta. Las mañanas comenzaban antes del amanecer preparando las embarcaciones para los clientes. Las tardes las pasaba haciendo marketing y construyendo conexiones con la industria. Las noches implicaban limpieza y mantenimiento, a menudo junto a la pequeña tripulación que apenas podía pagar. No durarás ni 3 meses, había pronosticado James durante una cena familiar particularmente tensa. La novedad se pasará cuando te des cuenta de lo mucho que cuesta jugar con barcos todo el día. Lo que mi hermano no entendió fue que el trabajo duro no se siente como un sacrificio cuando estás construyendo algo en lo que crees. Sí, mis manos desarrollaron callosidades, algo inusual para las mujeres Parker. Sí, la mayoría de las noches caía exhausta en la cama.
pero por primera vez en mi vida, me levantaba con ganas de enfrentar cada día. Ahora, mientras me preparaba para confrontar a mi familia en el Azure Dream, estos recuerdos alimentaban mi determinación. La semana previa al charter se convirtió en un delicado equilibrio entre operaciones comerciales y preparación personal. En mi armario de casa, deliberé sobre qué ponerme para esta reunión inesperada. El atuendo debía lograr el equilibrio perfecto, lo suficientemente profesional como para imponer respeto, pero lo suficientemente informal como para una dueña de yate que revisaba las operaciones. Elegí pantalones de lino blanco impecables, una blusa de seda azul marino y accesorios dorados que susurraban, en lugar de gritar, riqueza. El conjunto se completó con unos zapatos náuticos Sperry, prácticos pero perfectos para el entorno. Nada de trajes de poder, me dije a mí misma, dejando a un lado la armadura corporativa en la que una vez había confiado. Esto ya no se trata de impresionarlos en sus términos. En la oficina, me reuní con mi equipo ejecutivo para asegurar que las operaciones funcionarían sin problemas durante mi ausencia. Maritime Luxury había crecido hasta tener un equipo de 40 empleados a tiempo completo y docenas de miembros de tripulación contratados en múltiples embarcaciones. Estaré accesible por teléfono para emergencias, expliqué al grupo reunido en nuestra sala de conferencias. Pero Amanda se encargará de las decisiones diarias mientras yo estoy fuera. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Natalie, de nuestro departamento de finanzas, que conocía algo de mis complicadas dinámicas familiares. Una semana atrapada en un barco con ellos después de semejante revelación podría ser intensa. Precisamente por eso tengo que hacerlo, respondí. Todos hemos estado interpretando papeles durante demasiado tiempo. Es hora de la autenticidad, sea cual sea el resultado. La reunión con la tripulación del Azure Dream se llevó a cabo por videollamada el día anterior a la partida. El capitán Miller ya les había informado sobre la inusual situación, pero yo quería dirigirme a ellos personalmente. Esto no se trata de avergonzar a nadie, enfaticé a los atentos rostros en pantalla. Traten a todos los huéspedes con nuestra excelencia habitual. La única diferencia es que, cuando yo llegue, me reconocerán como dueña, en lugar de como un miembro de la familia que se une tarde. Entendido. Entendido, señorita Parker, respondió Sofía, la jefa de azafatas. Manejaremos la situación con discreción. La noche antes de la confrontación, me paré frente al espejo de mi baño, practicando qué decir cuando llegara el momento. Cada escenario que imaginaba terminaba de manera diferente, desde reconciliaciones llorosas hasta discusiones explosivas. Este es mi yate, me dije a mi reflejo, luego negué con la cabeza. Demasiado agresivo. Qué sorpresa encontrarlos a todos aquí, probé en su lugar, demasiado pasivo. Después de docenas de intentos, acepté que ningún guión me prepararía adecuadamente para la realidad orgánica del momento. Esta comprensión me trajo ansiedad y liberación a la vez. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Taylor. Recuerda, construiste algo extraordinario en tus propios términos. Mañana, ellos verán a la verdadera Meline Parker. Duerme bien, capitana. Sus palabras me centraron. Esta confrontación no se trataba de venganza o incluso de validación. Se trataba de la verdad, de asumir plenamente mi identidad después de años de ocultar partes de mí misma para mantener una frágil paz familiar. Empaqué una pequeña maleta con lo esencial para la semana, incluyendo objetos significativos que representaban mi viaje, el plan de negocios de Maritime Luxury que había escrito en una cafetería después de dejar las finanzas, las llaves de First Light y una foto de mi equipo actual celebrando el 5º aniversario de nuestra empresa. La mañana de la partida trajo cielos azules cristalinos y condiciones de navegación perfectas. Conduje hasta nuestra marina privada donde estaban amarradas varias de nuestras embarcaciones, incluidos yates más pequeños que ofrecían excursiones de un día. El Azure Dream partiría de una marina comercial más grande donde mi familia esperaría abordar una embarcación alquilada. Mientras estacionaba mi coche y sentía la familiar calma que siempre me invadía cuando estaba rodeada de agua y barcos, me recordé una verdad que había descubierto durante estos últimos 7 años. El éxito no se definía por el reconocimiento de otros, sino por la creación de una vida que se alineaba con mis valores y pasiones. Si mi familia podía aceptar esta versión del éxito estaba por verse, pero yo había dejado de disminuir mi luz para que otros se sintieran cómodos con sus definiciones. Con ese pensamiento firmemente en mente, comencé a conducir hacia la marina comercial donde el Azure Dream y mi desprevenida familia esperaban. Llegué a la marina de Liberty Harbor 30 minutos después de la hora de embarque programada para mi familia, estacionando en la sección ejecutiva reservada para propietarios y gerencia de yates. Me tomé un momento para recomponerme antes de salir del coche. Los sonidos familiares de la marina,
El suave chapoteo del agua contra los cascos y el tintineo de las brisas contra los mástiles calmaron mi corazón acelerado. Desde mi posición en el estacionamiento, podía ver el Azure Dream atracado majestuosamente al final del muelle. Con 60 metros, dominaba la marina, su elegante casco blanco brillaba bajo el sol de la tarde. La embarcación representaba no solo una inversión comercial, sino un triunfo personal, una manifestación física del camino que había elegido para mí. A través de mis gafas de sol, observé a mi familia abordando. Incluso a distancia, su comportamiento contaba una historia familiar. Mi padre se movía con el paso seguro de alguien acostumbrado a la propiedad, aunque era simplemente un cliente. Mi madre hizo una pausa en la pasarela para observar su entorno, probablemente evaluando quién podría estar observando su gran entrada. James dirigía al marinero con respecto al equipaje con una autoridad innecesaria, mientras Allison posaba para lo que parecían ser fotos o videos en la entrada del yate. Su sombrero de diseño perfectamente colocado. Observé cómo Sofía y la tripulación lo saludaban, notando cómo mi padre apenas reconoció al mayordomo que le tomó la bolsa, mientras mi madre inmediatamente comenzó lo que parecían instrucciones o solicitudes antes de abordar por completo. La escena confirmó lo que ya sabía por innumerables informes de clientes. Los clientes ricos a menudo revelaban su verdadero carácter en cómo trataban al personal de servicio. Después de dejarles 20 minutos para instalarse, empecé mi aproximación. Me había vestido deliberadamente de manera que equilibraba el profesionalismo con la elegancia informal esperada de alguien en el mundo náutico. Mis pantalones de lino blanco y mi blusa de seda azul marino se movían suavemente con la brisa de la marina mientras caminaba con confianza por el muelle hacia el Azure Dream. Al llegar al puesto de seguridad en la base de la pasarela, Thomas, nuestro oficial de seguridad, me detuvo, interpretando su papel a la perfección. «Buenas tardes, señora. Esta es una embarcación privada. ¿Puedo ayudarla?», preguntó, con expresión profesionalmente neutral, aunque sus ojos me reconocieron. «Vengo a hablar con el capitán Miller», respondí lo suficientemente alto como para que cualquiera en la cubierta inferior me oyera. Antes de que Thomas pudiera responder, vi a mi madre aparecer en la barandilla de arriba. Su expresión cambió de curiosidad a _shock_ y luego a algo parecido a ira cuando me reconoció. Rápidamente bajó a la entrada de la pasarela, interceptándome antes de que pudiera abordar. «Meline», siseó, manteniendo su sonrisa social, aunque sus ojos estaban fríos. «¿Qué haces aquí?». Fui muy clara. Este viaje es solo para la familia exitosa. El dolor familiar de su desprecio me invadió brevemente antes de ser extinguido por el conocimiento de lo que estaba a punto de suceder. Antes de que pudiera responder, el capitán Miller apareció detrás de ella. «Señorita Parker», dijo con un respetuoso asentimiento. «No la esperábamos hasta más tarde. Todo está preparado para su inspección». La compostura perfectamente mantenida de mi madre flaqueó. «¿Conoce a mi hija?». «Por supuesto», respondió el capitán Miller con facilidad practicada. «La señorita Parker es nuestra empleadora». «Debe haber algún error», insistió mi madre, su voz se elevó ligeramente. «Alquilamos este yate a través de _Maritime Luxury Experiences _». Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi juego de llaves, incluida la llave maestra del puente del Azure Dream, cada una con el distintivo logotipo de la empresa. «Bueno, madre», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Es mi yate. Creo que tengo derecho a estar aquí». El silencio que siguió pareció extenderse por la eternidad. La boca de mi madre se abrió y se cerró sin producir sonido. Un raro momento de mutismo para Eleanor Parker. Detrás de ella, pude ver que mi padre se había acercado, su expresión pasó de molestia a confusión. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, mirando entre el capitán Miller y yo. «La señorita Parker es dueña de _Maritime Luxury Experiences _», explicó el capitán Miller profesionalmente. «Y el _Azure Dream _ es el buque insignia de su flota». La mandíbula de mi padre cayó físicamente, una reacción de caricatura que me habría resultado divertida en otras circunstancias. James apareció después, seguido de Allison y su esposo Bradley, todos atraídos por la conmoción en la entrada. «Maddie es dueña de esto», dijo Allison en voz alta, su mano perfectamente cuidada gesticulaba para abarcar todo el yate. «No solo este yate», continuó el capitán Miller, aparentemente disfrutando más de la revelación de lo que su comportamiento profesional sugería. «La señorita Parker es dueña de toda la compañía de charter, una de las más exitosas de la costa este», añadiría yo. Pasé junto a mi madre, aún sin palabras, subiendo a la cubierta de mi embarcación, sintiendo la familiar sensación de orgullo mientras mis zapatos tocaban la cubierta de teca que yo había seleccionado personalmente durante la última renovación del Azure Dream.
La industria marítima me ha tratado bien, dije, incapaz de resistir la subestimación. Capitán Miller, me gustaría saludar al resto de la tripulación antes de zarpar. Por supuesto, señorita Parker. Están reunidos en el salón principal, como lo solicitó. Mientras me dirigía al interior del yate, mi familia se abrió ante mí como el mar rojo, sus expresiones iban desde la reevaluación calculadora de mi padre hasta la incredulidad desnuda de James y la compleja mezcla de vergüenza y admiración de Allison. Mi madre se recuperó lo suficiente como para intentar controlar los daños, poniéndose a mi lado. Meline, cariño, ¿por qué no nos contaste todo esto? Claro, habríamos estado orgullosos. El cambio transparente me hizo dudar. Me volví para encararla directamente, consciente de que toda la familia observaba nuestro intercambio. ¿Lo habrían estado, madre? Porque hace menos de 48 horas, me informó que no era lo suficientemente exitosa para unirme a este crucero. Nada de mí había cambiado en ese momento de la persona que ha estado menospreciando durante 7 años. La única diferencia ahora es que su definición de éxito se ha satisfecho. El color le subió a las mejillas. Eso no es justo. Simplemente no entendimos el alcance de tu hobby. Mi empresa, corregí con firmeza, que emplea a 40 personas a tiempo completo y genera ingresos anuales que le sorprenderían. Y no les conté porque quería ser valorada por quien soy, no por lo que poseo. Claramente, eso era pedir demasiado. Sin esperar su respuesta, continué hacia el salón principal, donde la tripulación estaba en posición de firme. Gracias a todos por preparar el Azure Dream según nuestros estándares, les dije. Este charter es inusual dada mi relación con los clientes, pero espero la misma excelencia que siempre ofrecemos. Están representando no solo a mí, sino a todos en _Maritime Luxury _. Mientras la tripulación se dispersaba para cumplir sus deberes, me volví para encontrar que toda mi familia me había seguido y ahora estaba incómodamente alrededor del perímetro del salón. La dinámica de poder había cambiado visiblemente, dejándolos inseguros de cómo proceder en esta nueva realidad donde yo no era la decepción familiar, sino la dueña del símbolo mismo de lujo que habían usado para excluirme. Les he preparado la _suite_Azure, les informé, refiriéndome al camarote _premium del yate. A menos que prefieran otras habitaciones durante el crucero. ¿Te quedas?, preguntó mi padre, encontrando su voz por fin. Es mi yate, respondí simplemente. Y aparentemente, ahora soy lo suficientemente exitosa como para calificar para asistir. La primera cena a bordo del Azure Dream fue un ejercicio de navegación social, más complejo que cualquier negociación comercial que hubiera llevado a cabo. Elegí llegar última al salón comedor, una inversión de mi puntualidad habitual que servía a un propósito estratégico. Cuando entré, mi familia ya estaba sentada alrededor de la mesa de caoba hecha a medida que yo había encargado a un artesano de el año anterior. La conversación se detuvo bruscamente mientras tomaba el asiento principal de la mesa, una posición que mi padre sin duda habría asumido que sería suya. El chef Marcel había preparado su característico festín de mariscos, con langosta de origen local y verduras de temporada. La ironía no se me escapó. Este menú, que yo había probado meses atrás como la cena de bienvenida del Azure Dream, ahora se servía a las mismas personas que pensaban que yo no podía distinguir entre el mantenimiento de un yate y la propiedad de un yate. Esta comida es exquisita, ofreció mi madre después de varios minutos de incómodo silencio. Debe ser muy práctica con tu negocio, Meline. La rama de olivo era predecible, el intento de Eleanor Parker de restablecer un terreno cómodo después de que su visión del mundo se hubiera visto alterada. Creo en conocer cada aspecto de mi operación, respondí, tomando un sorbo del vino blanco que había seleccionado para la noche, desde las especificaciones del motor hasta el recuento de hilos de lino. Eso explica por qué todo se siente tan cohesivo, intervino Allison. Su tono sugería que estaba haciendo una observación profunda sobre los principios de diseño. La estética es tan tuya ahora que lo pienso. La estética es lujo intencional con funcionalidad práctica, corregí suavemente. Pero sí, participé en cada decisión de diseño. Mi padre, que había estado inusualmente callado, finalmente habló. ¿Cuántas embarcaciones tienes actualmente en tu flota? La pregunta era típica de Richard Parker. Evaluaba inmediatamente la escala del negocio para asignarle el valor adecuado en su jerarquía mental. Operamos 8 yates de lujo que van desde los 20 a los 60 metros, con 2 más en construcción en Rhode Island, respondí, observando cómo su expresión cambiaba mientras calculaba la posible valoración. Siempre tuvo buena cabeza para los negocios, declaró con una aprobación recién descubierta. Debe ser de los Parker. Yo diría que fue a pesar de las expectativas de los Parker, no por ellas,
le respondí, reacio a permitirle que se atribuyera retroactivamente el mérito de un éxito que él había desaconsejado activamente. James, que había estado de mal humor desde la revelación, intentó reafirmar su estatus. 8 embarcaciones es impresionante para una operación boutique. ¿Ha considerado escalar de forma más agresiva? Con una inversión de capital adecuada y las asociaciones estratégicas correctas, podría duplicarlo en 18 meses. Su sugerencia era exactamente lo que habría esperado de alguien con su formación: priorizar el crecimiento rápido sobre las operaciones sostenibles. Nos estamos expandiendo a un ritmo que nos permite mantener nuestros estándares de calidad, expliqué. Las experiencias de lujo dependen de una atención al detalle que no se escala fácilmente. Nuestros clientes nos eligen precisamente porque no somos una operación masiva. James abrió la boca para discutir, pero fue interrumpido por nuestra prima Amanda, una recién graduada universitaria que había sido invitada como huésped de James y había permanecido callada hasta ahora. Creo que lo que Melina ha construido es asombroso, dijo con genuina admiración. Crear algo que refleje tus valores personales y al mismo tiempo sea comercialmente exitoso es el sueño. No. Su comentario, libre del bagaje de nuestra dinámica familiar inmediata, aligeró momentáneamente la atmósfera. Gracias, Amanda, sonreí, agradecida por el simple reconocimiento. Después de cenar, ofrecí un recorrido por el Azure Dream, una actividad que normalmente delegaba a los miembros de la tripulación, pero que me pareció apropiado realizar personalmente dadas las circunstancias. Llevando a mi familia por la embarcación, les expliqué las características y los elementos de diseño con el mismo orgullo que mostraba a los posibles inversores. La cubierta superior fue completamente rediseñada el invierno pasado, expliqué mientras llegábamos al nivel superior con sus vistas panorámicas. Ampliamos la zona del _jacuzzi- y añadimos estas tumbonas ajustables que nuestros clientes aprecian especialmente. Esto debe haber costado una fortuna, comentó mi madre, pasando la mano por la barandilla de teca personalizada. Fue una inversión significativa, reconocí, pero la experiencia del cliente justificó el gasto. Mi padre, siempre el hombre de negocios, hizo preguntas capciosas sobre los costos operativos, los márgenes de beneficio y el retorno de la inversión mientras hacíamos el recorrido. Respondí a cada pregunta directamente, observando cómo su expresión pasaba del escepticismo al respeto reacio a medida que la solidez fiscal de mi negocio se hacía evidente. El recorrido terminó en la cubierta de popa, donde Sofía había preparado las bebidas después de la cena. Mientras la familia se dispersaba para explorar más por su cuenta, mi padre se quedó, señalando la silla vacía a su lado. Dudé antes de unirme a él en la pequeña mesa con vistas a la marina, aún iluminada por la última luz del atardecer. Tu madre y yo pudimos haber subestimado tu perspicacia para los negocios, comenzó, su versión de una disculpa. Me subestimaste por completo, corregí. No solo mi sentido de los negocios, sino mi determinación, mi visión y mi definición de éxito. Él asintió lentamente, agitando el whisky en su vaso. Quizás, pero debes admitir que mantenernos en la oscuridad no nos dio la oportunidad de revisar nuestra evaluación. ¿Habría importado? ¿Saber que yo era dueña de una empresa exitosa te habría hecho valorar más mi felicidad? ¿O simplemente me habría cambiado de decepción a aceptable en la jerarquía Parker? Mi franqueza pareció sorprenderlo. En nuestra familia, las emociones y las confrontaciones solían ir envueltas en capas de desvío educado. Eso es bastante injusto, Meline. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Han querido lo que se alineaba con su visión de éxito para mí. Hay una profunda diferencia. Antes de que pudiera responder, el capitán Miller se acercó con un informe meteorológico en la mano, proporcionando una bienvenida interrupción a nuestra conversación cada vez más tensa. Señorita Parker, estamos rastreando un sistema de tormentas que se ha fortalecido desde el pronóstico de esta mañana. Nada peligroso, pero podríamos experimentar mares más agitados de lo anticipado durante nuestro segundo día. Gracias, capitán. Ajuste nuestro rumbo según sea necesario para la comodidad de los pasajeros. Confío en su criterio. El breve intercambio destacó el respeto entre mi personal y yo, una dinámica que mi familia estaba presenciando de primera mano. A lo largo de la noche, la deferencia del capitán Miller hacia mí no fue la cortesía obligatoria mostrada a un cliente adinerado, sino el respeto profesional genuino ganado a través de años de trabajo colaborativo. A medida que avanzaba la noche, observé cómo los miembros de mi familia se adaptaban a esta nueva realidad a su manera. Mi padre intentó establecer un terreno común a través de discusiones de negocios. Mi madre vacilaba entre el orgullo por mis logros y la incomodidad por tener su jerarquía social alterada.
James mantuvo una ventaja competitiva, haciendo preguntas diseñadas para identificar debilidades en mi modelo de negocio. Allison parecía genuinamente curiosa sobre mi trayectoria, aunque sus preguntas se centraban principalmente en los aspectos glamorosos en lugar de los años de trabajo duro. Cuando finalmente me retiré a mi camarote esa noche, me sentí emocionalmente agotada, pero también extrañamente liberada. Durante 7 años, había compartimentado mi vida, presentando diferentes versiones de mí misma a mi familia y a mi mundo de negocios. Ahora esos mundos habían colisionado, forzando una integración que yo tanto había temido como necesitado. Mientras el Azure Dream se mecía suavemente con los movimientos del puerto, revisé los acontecimientos del día y me preparé para lo que sin duda sería una semana de continuos ajustes y revelaciones. La tormenta pronosticada parecía una metáfora apropiada para lo que se avecinaba, tanto literal como figurativamente. La segunda noche de nuestro crucero trajo la tormenta pronosticada, aunque su intensidad superó incluso el pronóstico revisado. Me desperté justo después de la medianoche por el sonido distintivo de mi teléfono satelital, usado solo para emergencias operativas. Señorita Parker, la voz del capitán Miller era tranquila pero urgente. El sistema de tormentas se ha intensificado significativamente. Estamos experimentando vientos de fuerza galerna y mares agitados. He alterado el rumbo para minimizar el impacto, pero quería alertarla antes de despertar a los demás pasajeros. Gracias, capitán. Iré de inmediato, respondí, ya buscando ropa adecuada. Cuando llegué al puente, el Azure Dream se movía notablemente, sus sofisticados estabilizadores trabajaban duro contra las olas embravecidas. A través de las ventanas, no podía ver nada más que oscuridad, ocasionalmente iluminada por relámpagos distantes. Informe de estado. Pregunté, cayendo en el patrón familiar de manejo de emergencias. Vientos a 40 nudos, olas de 2 a 3 metros, y aumentando, respondió el capitán Miller. Todos los sistemas funcionan normalmente, pero la comodidad de los pasajeros se verá significativamente comprometida. Nos dirigimos hacia esa cala protegida que discutimos, pero aún está a 3 horas de distancia a velocidad reducida. Asentí, revisando la pantalla de navegación y el radar meteorológico. ¿Ya se ha alertado a algún pasajero? No por la tripulación, pero el movimiento probablemente los despertará pronto. Como si fuera convocado por sus palabras, la puerta del puente se abrió para revelar a mi padre en una bata de baño recién puesta, su compostura habitual ausente. ¿Qué demonios está pasando?, exigió, agarrando el marco de la puerta mientras el yate coronaba una ola particularmente grande. Estamos navegando un sistema de tormentas más fuerte de lo esperado, expliqué con calma. El capitán Miller ha alterado el rumbo hacia aguas protegidas. Otra ola golpeó, haciendo temblar la embarcación. El rostro de mi padre palideció visiblemente. ¿Es esto normal? ¿Es seguro? Las preguntas contenían algo que rara vez había escuchado en la voz de Richard Parker. Miedo. Azure Dream está clasificado para condiciones mucho peores que estas, le aseguré. Pero entiendo que puede ser inquietante si no está acostumbrado. Antes de que pudiera responder, más miembros de la familia comenzaron a aparecer, cada uno en diferentes estados de alarma. Mi madre llegó, agarrando su antifaz de seda, su perfecta compostura destrozada por el violento balanceo. James intentó mantener su confianza habitual, pero se encogió visiblemente con cada impacto atronador de las olas. Allison se aferró a Bradley, su anterior presencia perfecta de Instagram reemplazada por un terror genuino. Todos vamos a morir, susurró dramáticamente cuando un relámpago iluminó el mar agitado a nuestro alrededor. Nadie va a morir esta noche, afirmé con firmeza, mi voz llevando la autoridad ganada a través de años de experiencia marítima. Esta embarcación ha soportado condiciones mucho peores. El capitán Miller es uno de los capitanes más experimentados de la costa este, y tenemos un plan claro para la seguridad de los pasajeros. Mi calma pareció tener un efecto dominó, reduciendo ligeramente el pánico colectivo. Les expliqué la situación en términos simples, detallando nuestro cambio de rumbo y el tiempo estimado hasta que llegáramos a aguas más tranquilas. Mientras tanto, concluí, sugiero que todos regresen a sus camarotes y aseguren cualquier objeto suelto. La tripulación les traerá medicamentos contra las náuseas a quien los necesite. No voy a volver allí, anunció mi madre, su voz elevándose con cada palabra. Se siente como estar en una lavadora. Quizás por primera vez en mi vida adulta, vi a Eleanor Parker completamente deshecha. Su fachada cuidadosamente mantenida se había derrumbado, revelando una vulnerabilidad que nunca se me había permitido presenciar. Ven conmigo, le dije suavemente, llevándola a los aposentos privados del capitán adyacentes al puente. Puedes descansar aquí donde el movimiento es menos severo.
Una vez dentro de la pequeña pero cómoda habitación, mi madre se hundió en la cama, sus manos temblaban ligeramente. Me ocupé de encontrar agua y medicamentos, dándole un momento para recomponerse. Nunca entendí por qué alguien elegiría esto, dijo de repente, vivir a merced de algo tan impredecible. El comentario parecía abarcar más que solo la tormenta actual, tocando toda mi elección de carrera. Esa es la diferencia en nuestras perspectivas, respondí, entregándole el agua. No lo veo como estar a merced de la naturaleza. Lo veo como aprender a trabajar con fuerzas mayores que yo, adaptándome en lugar de intentar siempre controlar. Dio un pequeño sorbo, estudiándome con nuevos ojos. Eres diferente aquí, más segura. Soy la misma persona que siempre he sido, madre. Simplemente me estás viendo en mi elemento en lugar de intentar forzarme al tuyo. Una ola particularmente violenta hizo que el yate se inclinara, haciéndola agarrarme el brazo de forma refleja. En ese momento de respuesta desprevenida, algo cambió entre nosotras. Siempre he tenido tanto miedo de todo lo que no podía controlar, admitió en voz baja. Mi apariencia, mi estatus social, las decisiones de mis hijos, el miedo al juicio, al fracaso. Lo sé, dije, reconociendo el raro momento de autenticidad, pero mira dónde estamos ahora. En medio de lo que considerarías un peor escenario, y sin embargo, vamos a estar bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. ¿Cuándo te volviste tan fuerte, Meline? ¿Cuándo dejé de medir mi valía por sus estándares y comencé a crear los míos? Respondí honestamente. Nuestra conversación fue interrumpida por otra llamada telefónica satelital. La tormenta se intensificaba aún más, requiriendo que todos se pusieran manos a la obra para tomar medidas de seguridad adicionales. Me disculpé, prometiendo regresar pronto, y me dirigí de nuevo al puente, donde el resto de mi familia había permanecido, demasiado ansiosa para regresar a sus camarotes. Durante las siguientes 2 horas, trabajé junto al capitán Miller y la tripulación, demostrando una competencia y un liderazgo que visiblemente sorprendieron a mi familia. Me comuniqué claramente con los miembros de la tripulación, tomé decisiones decisivas sobre los ajustes de rumbo y mantuve la calma incluso cuando las condiciones empeoraron antes de mejorar. James observó con asombro sin disimulo mientras yo consultaba las cartas de navegación y discutía los patrones climáticos con la experiencia meteorológica de alguien que había pasado años en el agua. «Realmente sabes lo que estás haciendo», comentó durante un breve descanso. La sorpresa en su voz era a la vez gratificante y ligeramente ofensiva. «¿Creíste que había estado jugando a ser la CEO durante 7 años?» pregunté. «Honestamente, pensé que tenías empleados manejando los aspectos técnicos mientras te concentrabas en el lado de la hospitalidad». «Empecé haciendo todos los trabajos en mi primer barco yo misma», expliqué. «Puedo atar cada nudo, operar cada sistema y navegar en condiciones que harían que la mayoría de los marineros recreativos buscaran la orilla. Construí esta empresa desde la cubierta, no desde una oficina». Su expresión pasó de la sorpresa a algo parecido al respeto. «Eso es realmente impresionante, Maddie». Al amanecer, habíamos sorteado lo peor de la tormenta y habíamos llegado a la cala protegida que el capitán Miller había identificado. A medida que el movimiento del yate se calmaba, y la primera luz de la mañana iluminaba aguas más tranquilas, mi exhausta familia comenzó a relajarse. Mi madre emergió de los aposentos del capitán, luciendo sorprendentemente fresca, considerando los acontecimientos de la noche. Se acercó a mí mientras yo revisaba los informes de daños con un primer oficial. «Necesito hablar contigo», dijo con una franqueza inusual. «En privado», asentí, concluyendo mi conversación antes de seguirla a un rincón tranquilo de la cubierta superior. El aire de la mañana era fresco y limpio después de la tormenta, llevándose los últimos restos de turbulencia. «Anoche mi perspectiva cambió», comenzó sin preámbulos. «Verte manejar esa crisis fue como ver a una persona completamente diferente a la hija que creía conocer». «O quizás finalmente estás viendo quién he sido todo el tiempo», sugerí. Ella asintió lentamente. «Quizás he pasado tantos años centrada en una definición muy estrecha de éxito. Una carrera prestigiosa, conexiones sociales, seguridad financiera, la dirección correcta. Todas validaciones externas», señalé. «Sí. Y aquí has construido algo extraordinario al rechazar ese camino por completo». Hizo una pausa, aparentemente luchando con sus próximas palabras. «Cuando envié ese mensaje desinvitándote, realmente creí que te estaba protegiendo a ti y a la familia de comparaciones incómodas. Te estabas protegiendo a ti misma de tener que explicar mi elección de carrera alternativa», corregí suavemente. «Tienes razón», admitió con una franqueza sorprendente. «Y me equivoqué». «Completamente equivocada».
No solo con el mensaje de texto, sino con los últimos 7 años de desestimar tus elecciones. El reconocimiento, tan esperado y ahora tan libremente dado, me dejó momentáneamente sin palabras. En ese silencio entró Amanda, que había estado observando nuestro intercambio desde una distancia respetuosa. Meline, solo quería decirte lo increíble que estuviste anoche, dijo con genuina admiración. La forma en que tomaste el control manteniéndote tan tranquila. Nunca había visto nada igual. Gracias, Amanda. He estado miserable en mi pasantía de finanzas, confesó, mirando nerviosamente a mi madre. Todo el mundo me dice que siga con ella porque es prestigiosa, pero verte construir algo que realmente te importa es inspirador. Me encantaría saber más sobre cómo empezaste. La expresión de mi madre se suavizó al mirarnos. Creo que es una idea maravillosa, Amanda. El camino de Meline ciertamente ha demostrado ser digno de consideración. La simple validación, casual para cualquiera, pero monumental entre nosotras, me llenó la garganta de una emoción inesperada. A medida que el día avanzaba, las secuelas de la tormenta crearon una nueva y extraña atmósfera a bordo del Azure Dream. El peligro físico había perturbado las jerarquías sociales cuidadosamente mantenidas, revelando personalidades auténticas bajo los barnices pulidos. Mi padre, sacudido por su impotencia durante la crisis, observó mis interacciones con la tripulación con una consideración reflexiva. James, cuyo espíritu competitivo había disminuido temporalmente, hizo preguntas genuinas sobre mi trayectoria empresarial sin intentar contradecir mis respuestas. Para la tarde, mientras el Azure Dream continuaba hacia nuestro destino planeado bajo cielos tranquilos, mi familia se había transformado, no solo por la revelación de mi éxito, sino por presenciar la persona en la que me había convertido. La tormenta había arrastrado las pretensiones, creando un espacio para una nueva comprensión que ninguna cantidad de explicación podría haber logrado. Esa noche, mientras nos reuníamos para cenar bajo una espectacular puesta de sol, la conversación fluyó de manera más natural que en cualquier reunión familiar reciente. Se compartieron historias sin llevar la cuenta, se hicieron preguntas con genuina curiosidad en lugar de juicio, y las risas surgieron fácilmente sin corrientes subterráneas de competencia. No fue perfecto, y años de patrones arraigados no se disolverían de la noche a la mañana. Pero mientras miraba alrededor de la mesa a mi imperfecta familia intentando verse unos a otros con nuevos ojos, reconocí que a veces las tormentas más poderosas son las que despejan el aire, permitiendo que algo más saludable crezca a su paso. La última mañana de nuestro crucero, me levanté temprano y me dirigí a la proa del Azure Dream. El sol apenas comenzaba su ascenso, pintando el horizonte en tonos dorados y rosados que se reflejaban en el agua tranquila. Después de las tormentas literales y figuradas de la semana pasada, este momento de tranquilidad se sintió especialmente precioso. El sonido de pasos en la cubierta anunció la llegada de mi madre. Se había acostumbrado a levantarse temprano durante nuestro viaje, una desviación de su hábito habitual de prepararse cuidadosamente antes de aparecer en público. «Es hermoso», comentó, aceptando la taza de café que le ofrecí. «Puedo entender por qué amas esta vida. Tiene sus momentos». Estuve de acuerdo, aunque no siempre es tan pintoresca como esta. Ella asintió, un cómodo silencio se instaló entre nosotras. Los eventos de la semana pasada habían alterado fundamentalmente nuestra dinámica, aunque aún estábamos encontrando nuestro camino a través de este nuevo terreno. He estado pensando en nuestras tradiciones familiares, dijo finalmente. El crucero anual estaba destinado a unirnos, pero de alguna manera se convirtió en otra competencia, otro estándar con el que medirnos. La mayoría de las cosas en nuestra familia lo hicieron, observé sin rencor. Sí, reconoció. Tu padre y yo establecimos ese tono. Me di cuenta de que el éxito se había definido tan estrechamente que no podíamos ver más allá de nuestras propias expectativas. Su admisión, impensable una semana atrás, demostró el sutil cambio que se producía en ella. Eleanor Parker seguía siendo una mujer que valoraba la apariencia y el estatus, pero los límites rígidos de su visión del mundo habían comenzado a ceder. ¿Organizarás el crucero familiar el próximo año?, preguntó, sorprendiéndome con la pregunta. En tus términos, por supuesto. Me gustaría, respondí, reconociendo la petición como disculpa y rama de olivo. Más tarde esa mañana, me encontré a solas con mi padre en la cubierta superior. Él había sido el más lento en adaptarse a nuestra nueva realidad. Sus décadas de medir el valor a través de métricas de éxito tradicionales no se superaban fácilmente. He estado revisando las divulgaciones financieras públicas de _Maritime Luxury _, comenzó, característicamente centrado en los negocios más que en las emociones. Tu trayectoria de crecimiento es impresionante. Gracias, respondí, sin sorprenderme de que hubiera investigado.
Lo que encuentro más notable, continuó, su mirada fija en el horizonte en lugar de en la mía, es que lograste esto sin apalancar el apellido Parker o nuestras conexiones. Lo construiste completamente por tus propios méritos. Viniendo de Richard Parker, esta observación constituía un gran elogio. Eso era importante para mí, expliqué. Necesitaba saber que podía tener éxito en mis propios términos. Él asintió lentamente. He pasado mi carrera creyendo que solo había un camino hacia el éxito legítimo. Verte esta semana ha sido educativo. Más vale tarde que nunca, ofrecí con una pequeña sonrisa. De hecho, finalmente se volvió para mirarme directamente. Quizás no entienda completamente tus elecciones, Meline, pero respeto lo que has construido y, lo que es más importante, en quien te has convertido al construirlo. Sus palabras, aunque todavía filtradas a través de una lente de negocios, representaban quizás la conexión más auténtica que habíamos compartido en mi vida adulta. Mientras el Azure Dream se acercaba al puerto en nuestra última tarde, la familia se reunió en la cubierta principal. El viaje terminaba, pero las conversaciones iniciadas durante nuestra semana juntos habían abierto puertas que habían estado cerradas durante mucho tiempo. James, cuya naturaleza competitiva se había atenuado un poco, se acercó a mí mientras nos preparábamos para atracar. Así que, la hermanita ha sido la historia de éxito secreta todo el tiempo, comentó, aunque sin su habitual tono agudo. El éxito no es un juego de suma cero, James, respondí. Tus logros no disminuyen los míos, y los míos no amenazan los tuyos. Él lo consideró, quizás por primera vez. Siempre me he medido con los demás. Papá nos enseñó eso, ¿no? Siempre ser el mejor, el más rico, el más prestigioso. Así es. Pero no tenemos que continuar esa tradición. Quizás no, estuvo de acuerdo tentativamente. Tu compañía es impresionante, Maddie. Diferente de lo que yo construiría, pero impresionante de todos modos. Viniendo de James, este reconocimiento calificado representó un crecimiento significativo. Al finalizar los procedimientos de atraque y prepararnos para desembarcar, reflexioné sobre el viaje que me había traído a este momento. Hace 7 años, me había alejado del camino prescrito por mi familia, aterrorizada pero decidida a encontrar mi propio rumbo. El camino había sido desafiante, marcado tanto por triunfos notables como por dolorosas separaciones. Durante años, había cargado con el peso de la desaprobación de mi familia, permitiendo que tiñera incluso mis logros más orgullosos. Había mantenido mi éxito en secreto, esperando que algún día me valoraran por mí misma en lugar de por mis logros. Esa esperanza había resultado ingenua, pero quizás no del todo equivocada. La revelación de mi éxito había cambiado, de hecho, como mi familia me veía, proporcionando la validación externa que ellos entendían. Pero, lo que es más importante, la semana juntos había ofrecido vislumbres de quién era yo realmente, más allá de los balances y las métricas comerciales, una persona competente, con convicción y carácter. Mientras nos reuníamos por última vez en la cubierta de popa antes de la partida, Amanda se acercó con una sonrisa vacilante. He estado pensando mucho en nuestras conversaciones, dijo, sobre encontrar un trabajo que te importe personalmente, no solo lo que esperan los demás. He decidido explorar pasantías en conservación marina el próximo verano en lugar de otro puesto financiero. Eso suena maravilloso, Amanda. Avísame si puedo ayudarte a conectarte con algunos de mis contactos en la industria. De verdad, eso sería increíble. Su genuino entusiasmo contrastaba fuertemente con las respuestas medidas típicas de las interacciones familiares Parker. Mi madre, al escuchar nuestro intercambio, se unió a nosotros con una expresión que no pude interpretar del todo. Meline siempre ha seguido su propia brújula, comentó, sorprendiéndome con su tono de apoyo. Quizás más de nosotros deberíamos considerar hacer lo mismo. Estos pequeños momentos de conexión y reconocimiento, imperfectos aunque fueran, representaron el comienzo de un proceso de curación muy esperado. Mi familia quizás nunca abrace por completo el camino que he elegido, pero habían comenzado a verme a mí, a la verdadera yo, quizás por primera vez. Mientras nos preparábamos para separarnos, me di cuenta de que el éxito nunca había tenido que ver realmente con demostrar mi valía a mi familia. Se trataba de descubrir mi propia definición de una vida bien vivida, de construir algo significativo que se alineara con mis valores en lugar de las expectativas de otra persona. La verdadera medida del éxito no era el yate bajo nuestros pies o la empresa que había construido, sino la paz interior que venía de vivir auténticamente. Esa lección, duramente aprendida a través de años de elegir mi propio camino a pesar de la desaprobación, era algo que nunca más comprometería. Mi viaje de buscar validación externa a encontrar convicción interna no había terminado. En muchos sentidos,
Apenas había comenzado. Pero mientras observaba a los miembros de mi familia partir, cada uno llevando sus propias reflexiones de nuestra inesperada semana juntos, sentí una sensación de liberación que ningún logro comercial me había proporcionado jamás. ¿A la misma hora el próximo año?, preguntó mi padre mientras se preparaba para partir. Su pregunta llevaba capas de significado más allá de las simples palabras. Sí, respondí con una sonrisa genuina. Pero la próxima vez, todos recibirán una invitación adecuada. ¿Alguna vez has tenido que mostrarle a alguien en tu vida que tu definición de éxito era válida, incluso cuando no coincidía con sus expectativas? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es mantenernos fieles a nuestro camino, incluso cuando los demás no lo entienden. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias sobre cómo encontrar tu propio camino. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda que el verdadero éxito se mide por tu propia felicidad, no por la de otra persona.